Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi nombre es Josh Gant. No soy un aventurero, ni un místico, ni mucho menos un experto en lo oculto. Soy un investigador que se cansa de las versiones oficiales porque suelen ser aburridas y, por lo general, incompletas. Todo el mundo en mi campo conoce la historia estándar del manuscrito Voynich. Wilfrid Voynich lo encontró en 1912 en Villa Mondragone, Italia, dentro de un cofre de los jesuitas. Carbono 14, pergamino del siglo XV, lenguaje indescifrable, dibujos de plantas que no existen. Esa es la ficha técnica que cualquiera puede leer en Wikipedia, pero la realidad del objeto es mucho más densa y frustrante. El manuscrito Voynich es, esencialmente, un códice ilustrado de unas 240 páginas que ha humillado a los mejores criptógrafos del mundo durante más de un siglo. Su escritura no pertenece a ningún sistema conocido. Los caracteres son elegantes, fluidos, y parecen formar palabras con una estructura lingüística real, pero nadie ha logrado extraer un solo significado de ellos. No es un simple garabato aleatorio. Análisis estadísticos han demostrado que el texto sigue leyes matemáticas como la ley de Zipf, lo que sugiere que hay un mensaje real codificado en un idioma, o cifrado que se nos escapa por completo. El libro se divide tradicionalmente en varias secciones que intentamos clasificar por sus dibujos: la botánica, la astronómica, la biológica, la cosmográfica, la farmacéutica y una sección de recetas. La parte botánica muestra plantas que son auténticas quimeras, imposibles de catalogar porque combinan raíces, hojas y flores de especies que no conviven en la naturaleza. La sección biológica es quizás la más perturbadora, con figuras femeninas desnudas que parecen estar sumergidas en extraños sistemas de tuberías y piscinas llenas de fluidos verdes o azules, lo que algunos interpretan como procesos de reproducción o alquimia. A pesar de que las pruebas de carbono 14 lo sitúan de manera indiscutible entre 1404 y 1438, el contenido sigue siendo un vacío en la historia del conocimiento. Ha sido atribuido a figuras como Roger Bacon o John Dee, e incluso se ha sugerido que es un fraude medieval muy sofisticado diseñado para engañar a coleccionistas ricos como el emperador Rodolfo II. Sin embargo, su complejidad interna y la precisión de su ejecución técnica hacen que cualquier explicación simple resulte insuficiente. Es un objeto que desafía la lógica, un libro que puedes tocar, datar y observar, pero que se niega rotundamente a ser leído, convirtiéndose en el desafío definitivo para cualquiera que busque la verdad detrás de lo que oficialmente se da por sentado. Sin embargo, lo que me trajo hasta esta isla perdida en el Mediterráneo no fue la técnica, sino el vacío. Antes de 1912, el rastro del libro es un desastre de suposiciones. Se dice que perteneció a Rodolfo II de Habsburgo, que John Dee lo tuvo en sus manos, que alguien lo escondió para protegerlo de la Inquisición. Pero los registros reales, los que no son especulaciones de historiadores con ganas de vender libros, simplemente empiezan en Italia. Es como si el manuscrito hubiera decidido materializarse allí por generación espontánea. Hace unos meses, mientras revisaba correspondencia menor de la Orden Jesuita en archivos digitalizados de Roma, encontré una referencia lateral. No era un mapa del tesoro, solo un inventario de traslado de una isla de escala monástica. Mencionaba el envío de textos discordantes desde un resguardo insular hacia el continente para su mejor clasificación. La fecha coincidía con los años previos a la desaparición del rastro del Voynich en Europa Central. La isla se describía como un punto de tránsito para documentos que no encajaban en los archivos convencionales
por ser demasiado extraños o por carecer de una categoría clara. Así que aquí estoy. La isla no es un lugar de leyenda. No hay niebla perpetua ni lugareños con secretos oscuros que te miran mal en la taberna. Es un trozo de roca con casas de piedra, gente que pesca, gente que atiende tiendas de suministros y una rutina que te mata de aburrimiento si te quedas más de 3 días. Hay un monasterio. Sí, se llama San Raniero y domina la colina más alta. Está medio en ruinas, medio abandonado, con una pequeña sección que todavía funciona como parroquia para los 4 ancianos que suben hasta allí los domingos. Cuando llegué y empecé a preguntar, nadie puso cara de susto. Al contrario, la reacción fue de una indiferencia absoluta. «Ah, el libro de los dibujos», me dijo el dueño del hostal mientras limpiaba la barra. Sí, mi abuelo decía que estuvo en la biblioteca vieja mucho tiempo. Los curas se lo llevaron hace casi un siglo. Era un libro raro, pero aquí siempre ha habido cosas raras. A nadie le importó cuando se fue. Para ellos, el Voynich no era el santo grial de la criptografía. Era simplemente otro objeto viejo que ocupaba espacio. Sin embargo, en mis conversaciones con la gente del pueblo, un nombre empezó a repetirse: el hermano Mateo. No era el protagonista de ninguna historia de terror. Según los que lo recordaban, Mateo era un hombre extremadamente metódico, alguien que se encargaba de la limpieza y la organización de los archivos en los años previos al traslado del manuscrito. No era un místico. No decía que hablaba con ángeles ni que el libro era obra del diablo. Era un tipo que sabía latín, griego y que tenía una paciencia infinita para los sistemas lógicos. Pero terminó mal. Empezó a decir cosas sobre el contenido del libro que no gustaron a sus superiores. No eran profecías, eran observaciones técnicas sobre lo que el libro describía. Lo tacharon de loco porque sus conclusiones eran, según los registros de la parroquia, atrocidades contra el sentido común y la naturaleza. Un día, simplemente desapareció. Algunos dicen que se cansó y se fue al continente. Otros que murió de una fiebre y lo enterraron en una fosa sin marcar. Sus cosas nunca se enviaron a ninguna parte. Se quedaron en una celda del monasterio que acabó convirtiéndose en un depósito de trastos. Conseguí que un guía local, un tipo llamado Elías que conoce cada piedra de la colina, me llevara al monasterio. Elías no es de los que hablan por hablar. Caminamos por el sendero empinado bajo un sol que no perdonaba. La mayoría de la gente viene por las vistas, dijo Elías, señalando las ruinas. Usted es el primero que viene por los papeles viejos. No queda nada de valor, sepa usted. Los coleccionistas ya se llevaron todo lo que brillaba. Llegamos a la parte trasera del monasterio, una zona donde el techo se había desplomado parcialmente. Elías me dejó en una habitación que olía a humedad y a papel podrido. Había cajas de madera apiladas, llenas de lo que cualquier bibliotecario consideraría basura. Recibos de compra de grano del siglo XIX, registros de bautizos medio borrados por el moho y notas administrativas sin importancia. Pero debajo de una pila de informes sobre el estado del tejado de 1890, encontré los cuadernos de Mateo. Eran carpetas de cartón atadas con cuerdas de cáñamo. No tenían un aspecto especial, pero en cuanto abrí la primera, supe que había encontrado algo real. Las notas de Mateo no eran los delirios de un loco, eran tablas comparativas. El hombre había pasado años diseccionando la estructura del lenguaje del Voynich. Lo que más me llamó la atención fue que no intentaba buscar un alfabeto oculto o un código de sustitución simple. Él trataba el texto como una descripción técnica de procesos. Me senté en el suelo de piedra y empecé a leer. Al principio, Mateo intentaba traducir las palabras basándose en raíces fonéticas, pero pronto abandonó ese camino. Sus notas se volvieron más visuales. Se centraba en la sección botánica del manuscrito, esa parte que los botánicos modernos descartan porque dicen que las plantas son
quimeras o inventos del autor. Mateo escribió algo que me detuvo en seco, una frase que le daba al libro un sentido mucho más físico y amenazante. No son plantas imposibles, son plantas circunstanciales. El error del observador es creer que el organismo necesita ser visto para estar devorándonos. Están ahí, alimentándose del calor de la piedra, esperando a que el suelo se vuelva lo suficientemente débil para dejarlas salir. El monje no veía en el manuscrito una flora fantástica o el fruto de una mente febril. Para él, los dibujos eran retratos de una realidad biológica que simplemente está esperando su turno. En sus notas, Mateo afirmaba con una seguridad inquietante que esas plantas existen hoy mismo, pero que no están a la vista porque forman parte de un ecosistema que fue tragado por la geografía de la isla. Sostenía que existe un inmenso jardín sepultado, atrapado bajo capas de roca tras una erupción volcánica antigua o sumergido en cuevas herméticas por debajo del nivel del mar, donde la vida ha seguido un curso aberrante. Según él, el Voynich no es un herbario de consulta, sino una advertencia sobre los ciclos de estas especies que crecen en la oscuridad, alimentándose de sedimentos y presiones que matarían a cualquier otra forma de vida. Lo verdaderamente perturbador era su conclusión. Mateo creía que estas plantas no están muertas ni extintas, sino enterradas vivas bajo nuestros pies, y que el manuscrito detalla las señales exactas, cambios en la temperatura del suelo o filtraciones salinas, que indican cuándo el jardín está por romper su encierro y emerger de nuevo a la superficie para reclamar la isla. Dejé los cuadernos y salí a caminar por los alrededores del monasterio. El sol estaba empezando a bajar. Empecé a fijarme en las grietas de la roca caliza, en las zonas donde el agua de la lluvia se filtraba hacia las cuevas inferiores. En una de las notas, Mateo describía una estructura que él llamaba la raíz enrejada, algo que en el manuscrito aparece como un tubo verde con ramificaciones hexagonales. Los expertos siempre han dicho que eso no existe en la botánica terrestre. Sin embargo, al borde de un barranco, cerca de una filtración de agua salitrosa, vi una formación de líquen que no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era el líquen habitual. Si lo mirabas de cerca, bajo la sombra de la roca, los filamentos se entrelazaban formando exactamente el mismo patrón hexagonal que Mateo había copiado en sus notas. No era una planta, era una colonia de organismos que imitaba una estructura geométrica para maximizar la absorción de humedad. Seguí caminando, con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. Encontré otra coincidencia, una serie de pequeñas protuberancias circulares en la base de unos arbustos resecos. En el Voynich hay una página famosa con círculos que parecen células o estrellas. Mateo había escrito junto a su dibujo: aparecen tras la primera niebla de octubre, duran 3 horas, luego se retraen en la corteza. No es que el libro fuera un misterio indescifrable, es que estábamos intentando leerlo en el lugar equivocado. El libro pertenecía a esta isla. Regresé a la habitación de los archivos antes de que se fuera la luz del todo. Tomé el tercer cuaderno de Mateo. Aquí su caligrafía se volvía más apretada, más urgente. Ya no hablaba solo de plantas. Empezaba a hablar de la sección de los baños, esas ilustraciones donde se ve a mujeres desnudas en piscinas conectadas por tubos. La interpretación estándar es que son alegorías alquímicas o procesos de reproducción. Mateo tenía una idea diferente. Él creía que los tubos no transportaban agua, sino que eran representaciones de los túneles naturales que conectan las cuevas de la isla con el mar. Según él, el autor del manuscrito estaba describiendo un sistema de circulación de fluidos que la isla utilizaba para respirar. El libro no es un mensaje, escribió Mateo en la última página de su cuaderno. Es un mapa de funcionamiento. Si lo lees como una historia, no entiendes nada. Si lo lees como un esquema técnico, la isla entera empieza a cobrar sentido.
Lo que ellos llaman atrocidades son simplemente los hechos que no quieren aceptar sobre lo que vive debajo de nosotros. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Elías me llamó desde afuera, diciendo que era hora de bajar al pueblo antes de que oscureciera. Guardé los cuadernos de Mateo en mi mochila. El guía no me preguntó qué había encontrado. Para él solo eran papeles viejos de un monje que perdió la cabeza. Mientras bajábamos la colina, miré hacia el monasterio en ruinas. Ya no me parecía un edificio muerto. Si Mateo tenía razón, ese lugar había sido construido sobre una red de procesos biológicos que el manuscrito Voynich documentaba con una precisión aterradora. Aunque una duda me atormentaba, ¿de dónde había salido todo eso? ¿Quién había llegado a esa isla? ¿Quién había escrito el libro? Me desperté en el hostal un poco tarde. Tenía los cuadernos de Mateo sobre la mesa, junto a las fotocopias que traje del manuscrito Voynich. Después de lo que leí anoche sobre el jardín sepultado y las plantas que esperan bajo el suelo, la luz del día no me traía ningún alivio. Al contrario, me hacía fijarme en cada grieta de la pared de piedra. Me centré en la última sección de las notas del monje, los diagramas cosmológicos. En las conferencias de criptografía, la gente suele perderse en discusiones sobre si esos círculos representan el Sol, las estrellas o constelaciones medievales mal dibujadas. Pero Mateo no perdió el tiempo con eso. Sus anotaciones finales, escritas con una caligrafía que se volvía más errática conforme avanzaban las páginas, planteaban una tesis distinta. Para él, no eran representaciones del cielo visto desde la Tierra, sino mapas de trayectoria. Según Mateo, los diagramas combinan posiciones estelares con coordenadas geográficas específicas. No eran registros de lo que los antiguos veían en la noche, sino guías de navegación. El monje sugería que el manuscrito registraba desplazamientos, rutas seguidas por una especie que no era humana. Aquí es donde sus notas se conectaban con la sección biológica, la de las mujeres desnudas en los tanques. Mateo ya no se refería a ellas como figuras femeninas, las llamaba los ocupantes. No es astronomía, decía una nota subrayada 3 veces. Es logística. Los círculos marcan los puntos de entrada y los asentamientos. El libro no dice esto es lo que hay en el cielo. El libro dice, por aquí llegamos y aquí nos quedamos. Pasé la mañana comparando uno de los diagramas del Voynich, el que tiene una serie de tubos conectando círculos concéntricos, con un mapa topográfico de la isla que compré en la oficina de correos. Si superponías el diagrama sobre la elevación de la colina del monasterio, los puntos de intersección caían exactamente sobre las bocas de las cuevas que Elías me mencionó. No era una coincidencia. El libro funcionaba como una llave que solo se activaba cuando estabas en el lugar físico correcto. Mateo escribió que algunos pasajes del texto, esos caracteres que nadie ha podido traducir, solo adquieren sentido cuando se leen estando en los puntos indicados por los mapas. Es como si el libro conservara la lógica de quienes lo escribieron, una lógica que requiere que el lector esté presente en el espacio geográfico para comprender el mensaje. El monje intentó hacer eso. Sus notas describían caminatas nocturnas hacia el acantilado norte y hacia la zona de los estanques de filtración. A partir de ahí, las anotaciones de Mateo se volvían irregulares. Las frases, antes largas y técnicas, se convertían en advertencias cortas y sin contexto. No miran hacia arriba, decía una. El calor los atrae, decía otra. Aparecían espacios en blanco, como si el monje hubiera pasado horas sentado frente al papel sin atreverse a escribir lo que estaba viendo o pensando. Y de repente, los cuadernos se cortaban. No había una despedida, ni una conclusión final en ese cuaderno de trabajo. Salí del hostal y busqué a Elías. Lo encontré cerca del muelle, reparando unas redes. Quiero ir a los puntos que marcó el hermano Mateo en sus últimos días, le dije. Elías dejó de trabajar y me miró de una forma distinta. No era sospecha, era cansancio. Él también quería ver lo que no se debe.
respondió. Iba a las cuevas de la marea baja con el libro bajo el brazo. Decía que las estrellas le decían dónde excavar. ¿Y qué encontró? No lo sé. Solo sé que un día regresó con las manos quemadas y no volvió a hablar con nadie. Después de eso, desapareció. Si quiere ir, lo llevo. Pero yo no entro en las cuevas. Caminamos por la costa hacia el norte. El terreno aquí es accidentado, con rocas afiladas que dificultan el paso. Elías me señaló una abertura en la base del acantilado que solo era visible porque la marea estaba en su punto más bajo. Entré solo, llevando conmigo una linterna potente y las copias de los diagramas cosmológicos. El interior de la cueva era inusualmente cálido. A medida que avanzaba, el olor metálico y sulfuroso que Mateo describió se volvía más intenso. En las paredes vi marcas que no parecían naturales. No eran inscripciones humanas, sino surcos profundos y simétricos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por allí, de forma constante durante siglos. Me detuve frente a una formación rocosa que coincidía con el centro de uno de los diagramas del manuscrito. Saqué las copias y las puse bajo la luz de la linterna. Al mirar el papel y luego la pared de la cueva, la relación se hizo evidente. Los diagramas no representaban constelaciones lejanas, sino la configuración de los túneles que conectaban esa cueva con otras partes de la isla y posiblemente con el fondo del mar. Entendí entonces lo que Mateo había comprendido antes de volverse loco. El manuscrito Voynich no es un libro para ser descifrado por la raza humana, al menos no con nuestras herramientas lingüísticas actuales. Es un manual de instrucciones para una especie con una percepción distinta de la realidad y del espacio. Regresé al hostal cuando la marea empezó a subir. Me quedaba un último fajo de hojas sueltas que encontré ocultas en el forro de uno de los cuadernos de Mateo. Eran sus conclusiones finales, escritas con una mano que claramente temblaba. Mateo concluía que el libro no era obra de un alquimista medieval ni de un bromista. Pertenecía a una civilización antigua ajena a la humanidad. Según su lectura de los diagramas y de la sección biológica, estos seres llegaron de las estrellas hace miles de años. No vinieron como conquistadores, sino como refugiados. El manuscrito, en sus partes más oscuras, sugería que huían de algo que nunca se nombraba con claridad, una fuerza o un evento que los obligó a buscar refugio en los rincones más profundos y calientes de la Tierra. Intentaron vivir en este mundo, pero no en la superficie. La luz del sol y nuestra atmósfera parecían ser tóxicas para ellos a largo plazo. Por eso crearon el Jardín Sepultado. Usaron la isla como una de sus estaciones de escala, un lugar donde podían cultivar su alimento y mantener sus sistemas de soporte vital. En el manuscrito dejaron por escrito todo su conocimiento, sus mapas de navegación y su biología, con la esperanza de adaptarse. Sin embargo, Mateo expresaba una duda final que era lo que más me perturbaba. El monje se preguntaba si realmente habían logrado adaptarse o si el lugar había sido abandonado por voluntad propia. Mañana dejaré la isla. No hay nada más que investigar aquí que no ponga en riesgo mi vida o mi cordura. He cumplido mi objetivo. Sé de dónde vino el libro y sé por qué nadie puede leerlo. No está escrito en una lengua muerta, sino en una lengua que nunca estuvo viva para nosotros. Es el testamento de una especie que encontró en esta roca su último refugio y posiblemente su tumba.